Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según donde nos sigan o donde nos vayan a ver. Hoy en nuestro quinto día y en nuestra sexta ponencia del coloquio de violencia y neonazismo desde la UAM, Unidad Azcapotzalco, y del Departamento de Administración, Área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, que actualmente se encuentra en transición para ser una área de administración política de colonial. Y desde la sala, doctor Núñez y doctor Luis Inostroza, damos un caluroso saludo a todos los que nos siguen y a quienes nos vean. Y también aquí saludamos a todos los que nos acompañan de manera presencial, ¿sí? En la actividad que nos vienen a hacer. También acá con la maestra Ernie, con el doctor Marco Rivera, con el doctor Rodrigo Campos, la doctora Susana García y el doctor Carlos Núñez. Y agradecemos también todo el trabajo que el técnico que nos apoya, Mayari, y que nos hace posible tener conexión hasta fuera de las fronteras de México. Bueno, pues sin más, la siguiente actividad desde la clausura, presentamos a los narradores que nos acompañan aquí en la sala. Aquí es Claudia Elena Ríos Arellanos, Gerardo Irapán Aguilar, Guadalupe Amador San Vicente, Idalia Martínez Idalia. Ok, y a Sergio Omar Caballero Hernández. Bueno, pues bienvenidos y vamos a darles el micrófono. Ya están en línea. La violencia tiene muchos rostros. Se presenta como indiferencia, descalificación o exterminio. Se justifica en razón de la primacía de clase, de las diferencias de género, del color de la piel o de aspectos sociales, políticos y económicos. Adentrarnos en todos los temas que ustedes han tratado en este coloquio sería profundo, por la amplitud y profundidad. Sin embargo, hemos elegido algunas historias que representan esta situación en la cotidianidad. Es un eco que no se calla, que resuena en cada momento. Violencia. Bueno, ya se ha hablado mucho. Por supuesto, en México suceden estas cosas durante muchísimos años, hace ya muchísimos años. Yo quisiera hoy platicarles un poquito de un caso en Lojicha, Oaxaca, un pueblito ahí por Pochutla, en donde justo se dio un sometimiento, una matanza de todo un pueblo, incluso. Y bueno, voy a hablar un poquito de los antecedentes. Y es que este pueblo tenía varias organizaciones y consignas. Por ahí del 1978 y en 1984, en esos años, ellos lograron deshacerse de gobiernos caciquistas, expulsarlos. Claro, estaban organizados, tenían la consigna de no votar por el partido en el poder, que en ese entonces era el PRI, y tenían votaciones para elegir sus propias autoridades mediante asambleas. Y bueno, pues todo esto se sabía, ¿no? Se sabía en la región. Y yo creo que por eso, más adelante, le echaron el ojo a esta región. Porque en el año de 1995, cuando se da la masacre, la matanza en Aguas Blancas, donde va un camión lleno de campesinos que va a protestar, los acribillan, a 17 de ellos los matan, 14 quedan heridos, otros desaparecidos, y entonces los campesinos y la gente de la región se empieza a organizar y nacen organizaciones sociales, como la OPIS, ¿no? La Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos de la región,
y el EPR, que es el Ejército Popular Revolucionario. Y este ejército es de corte marxista-leninista de izquierda y están con la consigna de atacar, tomar las armas para derrocar al gobierno. Todo esto pues es bajo el agua porque no hay registros muy fidedignos, pero ese es el antecedente de Lojicha. Y entonces las autoridades empiezan, el gobierno, en ese entonces está el presidente Cedillo, y en Oaxaca Diodoro Carrasco, pues del PRI, ambos. Y entonces dicen, hay que exterminar a la EPR, por supuesto, a callar. ¿Y dónde están? Pues en Guerrero y en Oaxaca, ¿dónde más? Aguas Blancas, Lojicha, ¿no? Donde expulsaron a los caciques y donde no van a votar por nosotros. Ahí están. Entonces se esperan el 28 de agosto que, bueno, antes de eso, justo el 28 de agosto hay un ataque armado a un cuartel de Marina en Huatulco, en la fiesta de San Agustín del pueblo de Lojicha, de la región de Lojicha. Y entonces no hay autoridades que defiendan, toman el cuartel y entonces se indignan mucho las autoridades del gobierno y dicen vamos a callarlos, a matarlos, a apresarlos a todos. ¿Y dónde están? Pues Guerrero y Oaxaca. Y entonces se van a la región de Lojicha. Y el 29, después del ataque al cuartel de Huatulco, encuentran al primer fallecido que da como origen a todos los demás, ¿no? Y es Fidel Martínez. Fidel Martínez era el regidor de Hacienda de San Agustín Lojicha, lo encuentran muerto, nadie sabe quién lo mata. Él se había ido por 3 meses de permiso y cuando lo encuentran muerto ya dicen que es comandante del EPR, del Ejército Popular Revolucionario, y que además es el que comandó el ataque al cuartel de Marina en Huatulco. Y entonces, a partir de ahí empiezan una serie de asesinatos, de secuestros, de desapariciones, de gente del pueblo de Lojicha, gente pobre, gente monolingüe, y a ellos son a los que empiezan a capturar. De tal manera, también a sus autoridades, a todos los que habían sido elegidos democráticamente, los capturan. De tal manera que el 24 de febrero del 97, la legislatura estatal declara que ya no hay autoridades, ya no hay nadie que dé la cara ahí en esa región. Y entonces, claro que entran de nuevo. El caciquismo entra en 1999 con Lucio Vázquez, no Lucio Cabañas, Lucio Vázquez, que era un cacique, y entonces de nuevo toman la región. Ellos ya eran dueños de tierras y le cobraban a la gente, y bueno, habían hecho grandes desastres también en la región. Hay 2 testimonios que nada más les voy a comentar rápidamente. Uno es de Bernardo Luna, que 3 años preso y después lo liberan por falta de pruebas, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pues a mí me capturaron, me hicieron ver fotos y decir que conocía a esas personas cuando ni las conocía, pero eran personas incluso que iban en marcha, o sea, gente del pueblo. Pero además me hicieron confesar poniendo mi huella, porque pues era gente que no escribía, no leía, no hablaba español, y entonces les hacían poner sus huellas en documentos en blanco, después ya se enteraban que eran líderes y comandantes del EPR, y por eso los apresaban. Claro que cuando no tienen más pruebas los liberan, y entonces regresa a Lojicha y se encuentra con que la policía pues tenía todo el derecho de haberle robado sus animales, de saquear su casa, y su familia ya ni siquiera estaba.
Ni su familia ni sus amigos, porque todos se habían ido, huían o estaban desaparecidos. Otro de los que apresaron, torturaron, fue Juan Sosa Maldonado. Y él decía, pero yo hasta iba de paso, yo vendía zapatos. Y entonces encapuchados me apresan porque en la calle, cuando está Lucio Vázquez, era normal que camionetas anduvieran patrullando con armas y encapuchados. Y les llamaban los entregadores. Y esos entregadores tenían el dedo índice para decir a quién apresaban y a quién mataban. Y entonces lo señalaron. ¿Por qué? Porque se parecía a uno de los integrantes del EPR. Y entonces se lo llevan, lo torturan, y dice, pero yo nada más vengo de paso, vengo a vender mi mercancía, no sé decir nada. Le hacen confesar que él estuvo en el ataque al cuartel de Marina, que es parte del EPR, lo mismo. Y entonces él dice, bueno, pero yo, no, y tú eres el comandante Fausto, le dijeron. Y le dijeron, saliste de una escuela técnica y después ingresaste al EPR. Todo eso él se tenía que aprender. No solo eso, sino viendo fotos de otros líderes, pues aprenderse toda la historia. Decía, o sea, no es más fácil que aprecien al de veras, porque yo no me voy a aprender esto. Se burlaban de él, le daban toques. Las torturas dicen que eran ponerle agua con chile en la nariz y taparle la boca con bolsas, bueno, etcétera. Unas cosas inimaginables. Y bueno, pues entonces él le dijeron, pues si no cooperas, entonces ya tenemos a tu familia, tu esposa, una hija. Tú dices, claro que tuvo que cooperar. Y después, por lo mismo, por falta de pruebas, fue liberada. Entonces, bueno, ejemplos como estos, testimonios como estos, en México, en las poblaciones más vulnerables, más pobres, hay muchos, muchísimos. Yo empecé a leer y a investigar un poco de este caso, y bueno, hay pocas cosas registradas, por supuesto, y no es más que, pues que obviamente el gobierno en el poder no iba a permitir que esto se supiera en detalle. Como está ahí la gente, están los testimonios, todo un pueblo sometido, exterminado. Y bueno, pues esto que me parece que es parte de todo lo que ustedes el día de hoy han compartido. Ahí dejo a Lorita. Muchas gracias. Le damos la bienvenida aquí al departamento, doctor Alfredo Garibay. Bienvenido y continúen, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Sergio Caballero y yo quiero, más que explicar, quiero contar historias. Las historias, inclusive con todo lo que nos han hablado, creo que son importantes porque nos ayudan a nombrar esas problemáticas que a veces cuestan mucho trabajo. Y parte de esta violencia o parte del título del coloquio, violencia y neonazismo, yo les quiero hablar acerca de la comunidad LGBT. Y con un cuento que se llama Las Tres Sofías. Allá, en lo lejos, en un pueblito cerca de Oaxaca vivían muchas mujeres de nombre Sofía. Pero todas estas Sofías, y este cuento no va sobre todas ellas, sino específicamente sobre Sofía Alvarado, Sofía niña y Sofía madre. Sofía mamá buscaba entre sus cosas mientras se decía callar el corazón, no dejar que hable, callar y callar, no dejar que mi cuerpo se exprese. Eso era lo que su papá siempre le decía para que pudiera someterla y que no pudiera hacer nada de lo que ella quería. Por eso, todos los días se decía una y otra vez, tengo que seguir las indicaciones de mi padre. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, su hija ahora era quien le preguntaba qué es lo que estaba haciendo. Y ella, mientras estaba buscando entre su ropa, no sabía cómo responder. Afuera, en el pueblo, podían escucharse las voces de los trabajadores
mujeres hablando, niñas corriendo y también las voces de los animales, los pájaros y, ¿por qué no? Muy a lo lejos también podías escuchar las olas del mar. Y en esas olas también se escuchaba la voz de Sofía Alvarado. Sofía Alvarado, una mujer de piel morena, de cabello chino, que todos los días, déjenme decirles, se levantaba a las 5 de la mañana y con ello cargaba un cantarito y en él agua, y caminaba kilómetros y kilómetros. Y la gente creía que la conocía porque le decían, buenos días, Sofía, buenos días, ¿cómo estás? Les respondía. Pero después, rumores y rumores del por qué no se había casado. A ella realmente eso no le importaba. Ella seguía su camino, pero no podía evitar escuchar que todo el mundo rumoraba que por qué no tenía un marido. Pero déjenme decirles que todas esas personas que rumoraban creían que conocían a Sofía Alvarado, pero nadie conocía tanto a Sofía Alvarado como a su amiga, aquella niña con la que jugaba en la primaria y se compartían deliciosos postres, hacían la tarea juntas y, ¿por qué no? También se iban a casa y platicaban y comían y la mamá y el papá las veía y sobre todo papá pensaba que algo no había normal en ella, que estaba pasando por una etapa, decía que a lo mejor con el paso del tiempo las cosas iban a cambiar. Pero conforme fueron creciendo ya en la secundaria, Sofía Alvarado y Sofía Mamá empezaron a compartirse vestidos, ir a fiestas y también cuando tenían el corazón roto, se acariciaban. Sofía Alvarado le acariciaba el cabello, a veces le ponía la mano sobre la espalda y los compañeros decían que estas eran lenchas, o por qué no, que no iban a ser normales, que seguramente cuando crecieran iban a tener una vida muy complicada. Y eso a ellas las hería profundamente. Tan profundo que cuando crecieron y entraron a la prepa, ya no se hablaron, porque su papá, el papá de Sofía Mamá, obligó a su hija que se casara con un hombre. Es más, le dijo que si no conseguía un esposo, la iba a agarrar a golpes, a chacotazos, como él decía, y así no iban a saber nada de ella. O por qué no, se iba a dedicar a los quehaceres de la casa. Pero eso Sofía Mamá nada que lo quería. Ella lo único que quería era seguir su instinto, su corazón, pero nada de eso sucedió, porque conforme fueron pasando los años, Sofía tuvo un esposo, y de ese esposo tuvo una hermosa hija que ahora le preguntaba que qué es lo que estaba haciendo. Y ella, ahora buscando entre aquella ropa, como les decía, no pudo contenerse y le dijo, bueno, querida hija, ahora que tus abuelos han fallecido y que tu padre ya no está conmigo, ya no tengo que cumplir ningún luto. Y ahora es momento de seguir mi felicidad. Y mi felicidad se llama Sofía Alvarado. La niña, en cuanto escuchó cómo su madre le decía eso, se le iluminaron los ojos, pero también fue porque vio a su mamá colocarse un hermoso huipil con flores que la hacía ver como toda una reina de las flores, tan hermosa y empoderada. Cruzó la puerta y se acercó hacia la cerca en donde vivía la familia de los Alvarado. Cuando tocó la puerta, la familia se asomó para ver quién era y al reconocerla le dijo que se largaran, que por favor no querían verlas allí porque era un horror para la familia, que iba a manchar su nombre, pero ella no se fue. Es más, su hija, Sofía Alvarado, abrió la puerta y pese a que su papá le advirtió que si no se iba y se escondía, la iba a golpear, ella no hizo nada de eso. Simplemente al ver a su amiga la abrazó, o mejor dicho, más que su amiga, el amor de su vida, y le dio un gran beso. Los papás, al ver aquella escena, agarraron unos palos y casi la golpean. Si no hubiera sido porque Sofía, mamá, le dijo que mejor se fueran, el papá le advirtió que la iba a matar, porque eso para nada que era normal. Pero Sofía Alvarado, sin pensarlo,
No le importaron sus pertenencias, simplemente se fue de la mano de Sofía, mamá y así la pequeña niña. Y habían pasado ya varios meses, y la pequeña Sofía, cada vez que iba con sus dos mamás a la plaza, las veía y sentía cómo la gente empezaba a sentirse incómoda, y es más, rumoraban cosas que a ella realmente no le importaba, porque déjenme decirles que la pequeña Sofía decía que tener dos mamás significaba tener el doble de amor. Y eso era lo más importante, porque todos los domingos cuando se levantaban a las 5 de la mañana para irse a aquel río, cortaban raíces de zambambú para colocárselas en sus cabellos y así irse al mercado a vender pescados, y cuando la gente las veía abrazadas o, por qué no, compartiendo sonrisas y viendo cómo su cabello se movía con libertad, ahora la niña estaba tan contenta porque decía que su familia ya no estaba compuesta por dos, ahora era por tres, las tres Sofías. Muchas gracias. El día 24 de mayo del 2024 se jugó en el Estadio La Cisterna de Chile un clásico de fútbol entre el equipo de fútbol El Palestino y la Unión Española. Era un día, parecía normal, como a las 12 del día, y se esperaba un día brillante, pero no, fue un día oscuro. Una nube tapó el sol y apenas pudo verse un punto gris en el firmamento. Los jugadores del Palestino iban todos vestidos de negro, con un rompevientos. Su mano derecha se movía al vaivén de sus pisadas, y su mano izquierda, un poco levantada, como tomando algo. Era la mano de un niño invisible. Siguieron caminando al centro de la cancha y se quitaron el rompevientos que tiraron al césped. Levantaron las manos como tocando los hombros de aquellos 15,000 niños que fueron exterminados en Gaza. Un pequeño homenaje del equipo para esos niños que ahora eran una sombra. Y es que el conflicto en Palestina tiene muchos años, desde 1517, pero se agudizó en la Primera Guerra Mundial cuando Gran Bretaña le prometió a los palestinos independencia, pero también se la prometió a los judíos sionistas tierra. Pero a diferencia de los palestinos, a los sionistas los dotó, al igual que la Unión Soviética, con entrenamiento militar y con armas. Una guerrilla desigual porque mientras unos peleaban con armas sofisticadas, los palestinos con piedras, con palos o con bombas molotov. El conflicto se le salió de las manos a Gran Bretaña y la Organización de Naciones Unidas tuvo que intervenir y crear el Estado de Israel en 1947. Pero los palestinos, que siempre habían querido ser expansionistas, querían más y más y más tierras. Así que fueron desplazando prácticamente a 500,000 palestinos de sus hogares. Las políticas se recrudecieron. No agua, no alimentos, no ayuda humanitaria, tampoco una libre movilidad, porque crearon una gran barda en Cisjordania. También se acrecentaron los discursos de odio, no solo por Benjamín Netanyahu, sino por dirigentes, diputados, ministros, que decían: nos enfrentamos a animales humanos, hay que actuar en consecuencia. No hay ningún civil que no esté involucrado en esto. Los niños son igual de culpables, o incitando al exterminio. Y si les plantamos una bomba atómica
en la franja de Gaza y los desaparecemos. Pero ¿qué tiene que ver el Club Palestino con todo esto? El Club Palestino, a partir del 2014, tiene una postura política de visibilizar Palestina. Antes del 2014 se abstenía de todo para evitar una confrontación mayor. Pero en 2014 el presidente del club mandó a hacer unas camisetas con el mapa de Palestina antes de que fuera Israel. Desde luego, esto molestó a Israel, quien dijo que cómo era posible que la camiseta del palestino tuviera su mapa. Y la FIFA lo sancionó. Pero el presidente no dio marcha atrás, porque sabía que lo que querían era no solamente desaparecer físicamente a los palestinos, sino toda huella de la cultura y el mismo nombre de Palestina. Pusieron el mapa en la parte de atrás y esas camisetas se comercializan en un promedio de 1,200 camisetas por día, a unos 600 pesos mexicanos. Con ese dinero se manda alimentos a Palestina, agua, apoyo a refugios. Y también se hacen clínicas de fútbol para los niños. Claro, el lugar más difícil para jugar fútbol es Palestina, porque hay tantos puntos de control que no pueden llegar los entrenadores, ni los uniformes, ni nada, y a veces hay que jugar entre escombros. Pero más difícil que los puntos de control está la muerte que acompaña día a día a los palestinos. Se cuenta que un día uno de los jugadores llegó llorando a la hora de la comida porque relató que una bomba había caído en la casa de su abuela y la había matado. Pero al día siguiente, ese mismo jugador entrenó como si nada hubiera pasado. No es posible jugar fútbol en medio de una guerra. El equipo palestino pero el club palestino es más que un equipo, es la voz de un pueblo, Palestina. Muchas gracias. Bien, mi intervención es muy breve y yo elegí un poco de este tema, que bueno, ya conozcan, pero sobre el simbolismo de algunos símbolos de nazismo o neonazismo, y uno de ellos conocemos que es la suástica, ¿sí? Este símbolo viene de 5,000 años y fue retomada por los nazis en el siglo XX. Este símbolo fue tomado de los celtas y fue encontrado en Troya. También en el siglo XX se descubrieron algunas cerámicas con esto y fue el símbolo de nacionalismo de los nazis. Y bueno, este símbolo en sí mismo no significaba lo que por ahora por lo que fue retomado por los nazis. Porque este símbolo significaba la prosperidad, la buena fortuna, el bienestar y la armonía. De hecho, todavía se utiliza en el hinduismo, budismo y jainismo. Y bueno, otro de los símbolos que yo encontré, y bueno, son estas runas, que también fueron utilizados como, más que nada, símbolos de adivinación, dándonos a conocer que eran un pueblo también muy supersticioso, o la idea de los nazis era hasta cierto punto, después de tanta sabiduría que ellos tenían y esta supremacía de un nuevo hombre, ¿verdad? Debido a que, pues,
se basaron en muchas de las ideas de Nietzsche, Hegel, Fichte, y no sé si lo pronuncié bien, Trotsky, que también son parte de los símbolos del nazismo. Hemos encontrado en México y en parte del neonazismo estos símbolos, incluso ya en la actualidad, hasta plasmados en el cuerpo de la gente que se los tatúa, y muchas veces no se sabe el significado de ello. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que yo les traigo. Es algo muy extenso, la simbología de lo que ellos, con lo que se identificaban. Aquí en México se utilizó hace en el 22 y 23 un símbolo para un concierto que se tuvo, que es el escorpión nazista o neonazista en México, y que simbolizó y se puso en unos conciertos donde tocaron gente de rock, que creo que esto es del dominio, y algunos grupos de rock que finalmente se le relacionó con el nazismo porque su discurso era homofóbico, racista y de odio. Y bueno, este movimiento, sumado a todo lo que han dicho, pues quise dar un poco a conocer de dónde vienen estos símbolos. Gracias. Mateo, a sus 17 años, decidió unirse a los partisanos. Le preguntaron por qué quería unirse a ellos. Dijo, quiero acabar con los fascistas. Adelante. Lo había recibido. Y ahí se dio cuenta que había comunistas, que había demócratas, que había anarquistas, que había gente con muchas posiciones políticas. Cuando fue su primer encuentro, su primera batalla, él salió junto con un grupo, y cuando dijeron avancen, él con su fusil en la mano, avanzó junto con ellos, pero sintió ese miedo que no tenía desde hace mucho tiempo. Todo el odio que sentía, en ese momento lo perdió. Él se hizo consciente de sí mismo. Dijo, yo no quiero matar a otro hombre, yo no quiero matar a nadie. Sintió miedo, sintió algo muy desagradable dentro. Se desmoronó, se dejó caer, se escondió tras de un árbol y soltó el llanto. Pero una voz que llegó de lo profundo, la voz de su abuela, cantando una canción que ella decía que cantaba cuando trabajaba en los arrozales. La empezó a oír cómo sonaban en su cabeza. Ay, la mañana apenas levantada, los arrozales entre insectos y mosquitos a trabajar, el jefe erguido con su bastón y nosotras inclinadas para la faena. Oh madre mía, oh qué tormento, yo te invoco cada día, pero vendrá un día en que todas nosotras trabajamos en libertad. Sintió la calidez en su cuerpo, sintió la fuerza y recordó precisamente el día en que las camisas negras de la Fuerza Armada de Mussolini se llevó a su papá. De cómo lo arrastraron, lo llevaron a la plaza, lo mataron y lo colgaron. Y cómo algunos amigos también habían sido llevados al ejército. Cómo las promesas de Mussolini de recuperar el imperio romano y hacer grande la Italia
estaban mermando la población, la riqueza de la población, y además estaban adquiriendo mucho poder, pero estaban perdiendo libertades, se estaban perdiendo a sí mismos. Detrás de él oyó otra canción. Una mañana yo me levanto, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. En la mañana yo me levanto y he descubierto al invasor. Oh partillano, me voy contigo. Oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Oh partillano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo muero en la batalla, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Si yo muero en la batalla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea, dirá que bella es esta flor. Esta es la flor de un guerrillero. Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Esta es la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Él tomó las fuerzas que venían desde sus pies, desde la tierra, desde los recuerdos. Avanzó con el grupo, tomó el fusil, apuntó y jaló del gatillo. Pues queremos agradecerles por haber escuchado estos cuentos y me gustaría presentar a cada una de las personas que aquí nos acompañan, bueno, que forman parte del colectivo El Enjambre de los Cuentos. Tenemos como primera a Claudia, que contó el cuento de Lojicha, Los Ejércitos de la Noche, por Fabricio Mejía, su servidor, Las Tres Sofías de Juan Rodríguez Matus. Y también tenemos a Idalia Martínez Illaques con Palestino, un club único en el mundo de Nicolás Vidal, a Guadalupe Amador con algunos símbolos del nazismo y a Gerardo Irepán con Bella Chao. Y les agradecemos por haber escuchado y prestarnos sus oídos. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho al grupo de narradores y narradoras por habernos acompañado en este ya cierre de nuestro coloquio Violencias y Neonazismo, a todas y todos los que nos han seguido por Zoom, por redes sociales, aquí de manera presencial, todas y todos los coordinadores de este evento, y bueno, no sé si quieran comentar algo, si no vamos a dar paso a la clausura. Pues felicitarlos por el gran trabajo que han hecho, porque es imposible que no se nos erice la piel con cada una de sus narraciones. De verdad, felicidades y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo sí quisiera hacer algo especial. Quisiera sumarme a los narradores con un cuento. ¿Se puede? Sí. Bueno, este cuento es algo especial porque yo lo escribí y habla de la violencia que lamentablemente también sufren los animalitos. Y va así. El día que Pinky fue rescatado, luchaba por abrir una bolsa de basura en la que esperaba encontrar comida. De repente, varios perros se posaron alrededor de él con la intención de devorar. Él se dio cuenta que esos perros, al igual que él, también tenían hambre. De pronto una mano amiga lo sacó y lo llevó a una casa. En esa casa le pusieron un plato de croquetas. Pinky comía con avidez esas croquetas y esperaba que fuera el fin de su hambre. Por lo mismo, se negaba a separarse de su plato. A pesar de que le habían tendido una colchoneta cómoda,
para que se pudiera posar y que la nueva doña le decía todos los días que comida no le iba a faltar. Pinky se acostumbró rápidamente a encontrar su plato de croquetas lleno y poco a poco fue cediendo a las insistencias de caricia de su nueva dueña. Pinky se volvió vulnerable y buscaba esa mano de la que antes huía. La tragedia comenzó cuando un día Pinky llegó al plato de croquetas y lo encontró vacío. Pinky no sabía qué había pasado. Habían pasado muchos días en los que él solo tenía que llegar al plato y encontrarlo rebosante de croquetas. Pensó que quizá su nueva dueña se había olvidado de ponerlas. Suerte tuvo. En la noche, el plato de nuevo se llenó de croquetas. Para Pinky fue un milagro. Dijo, ok, esto no va a volver a pasar. Pero al día siguiente el plato de nuevo estaba vacío. Pensando en la noche anterior, él dijo, solo tengo que esperar a que mi dueña vuelva a poner croquetas. Pero esa noche no hubo croquetas. Al día siguiente el plato solo se llenó a medias y Pinky volvió a tener miedo de que las croquetas no estuvieran en la noche. Así que con ese plato medio lleno empezó con su hociquito a agarrar croquetitas y a dispersarlas por varias partes de la casa, con miedo de que un día tuviera que buscarlas. Para su buena suerte, al día siguiente el plato era más grande y tenía más croquetas. Su plato nunca se volvió a vaciar, pero esto solamente fue el principio de todo. Al día siguiente, la doña tomó a Pinky después de la comida y con unas pinzas apretó sus 4 patitas con tanta fuerza para lastimarlo, pero no suficiente como para romperle el mundo. Lo hizo repetidas ocasiones. Cuando Pinky llegaba al plato de croquetas a comer de nuevo, se daba cuenta que no era más que una tremenda ironía. Un plato de croquetas lleno que le aseguraba el alimento de cada día, a cambio de recibir tortura. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, Pinky vio cómo su nueva dueña se llevaba un tubo incandescente a los labios, aspiraba, y con ese tubo quemaba su pancita y su espaldita. Pinky lloraba del dolor. Era insoportable. Pero de nuevo, cuando llegaba a la cocina, veía su plato. El tercer día fue todavía peor. Con unos cables pelados, la dueña electrocutaba a Pinky hasta que perdía la conciencia, pero asegurándose de que no se muriera en el intento. Su crueldad ya no tenía límites. Así se repitió día tras día, hasta que un día Pinky vio a su dueña abrir la puerta y se coló entre sus piernas y corrió. Corrió hacia la libertad esperando no ser alcanzado. Llegó hasta los basureros donde una vez intentó abrir una bolsa esperando encontrar comida. Y ahí se encontró con esos perros que de nuevo amenazaron con devorarlo. Cerró sus ojitos y se esperó lo peor. Ya nada podía impedirle. Había conocido la crueldad que el ser humano puede desatar. Agradecemos también a Marco este cuento. Y bueno, pues procedemos a la clausura. Me gustaría darle la palabra a uno de nuestros coordinadores también, que se encuentra en línea, el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, que está en Zoom, que pertenece al programa Universitarios de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad. Adelante, estimado Mars, para los que estamos aquí en confianza. Creo que tu micrófono. Claro que sí, querida Susana, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a los colegas organizadores de este gran coloquio, a Carlos Juan, a Eve, Rodrigo, Ángel, todos y cada uno de los que han pues sumado esfuerzos durante toda una semana para un conjunto de presentaciones que han sido fantásticas en cuanto al contenido, a la riqueza histórica, teórica, analítica. Creo que ha sido un gran evento que se corona con estas narraciones, porque finalmente pienso yo que desde las universidades públicas y desde nuestras posiciones también políticas e ideológicas que tenga cada uno de nosotros, pues tenemos que tener claro que estamos en un proceso de grandes disputas
y que tenemos que posicionarnos frente a ellos, ¿no? Desde la academia, sí, con rigurosidad y con trabajos y ejercicios analíticos como los que se hicieron en este coloquio, pero pues también como personas y como ciudadanos estar atentos, porque el auge de las derechas en México, América Latina y el mundo, y particularmente esta tendencia radical o extrema que se convierte en un protofascismo o en un neonazismo, según las discusiones históricas que se han tenido, pues nos alerta, nos tiene que obligar a estar atentos en distintos frentes de batalla. Entonces, yo quiero agradecer muchísimo la oportunidad de haber sido en parte miembro del grupo coordinador de este trabajo y desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que dirige nuestro colega John Ackerman, y desde la UNAM, pues nos mantenemos atentos a continuar los trabajos con esta red que se ha creado y eventualmente, así fuera el caso, pues poder darle salida a las interesantes ponencias que se han presentado. Muchísimas gracias a todos, a todas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, querido Marx. Bueno, yo quiero agradecer tanto a todos los ponentes, a nuestros narradores, como a todos los asistentes durante toda esta semana. Ha sido una semana muy productiva y muy provechosa. Durante esta semana hemos tenido que nombrar y que exponer temas que resultan en lo incómodo. Pero hablar de lo incómodo también es mostrarlo, también es hacerlo evidente y también es hacerlo visible. Porque la única manera de combatir el tipo de violencias es empezar por ahí, mostrarlas, señalar que existen y después trabajar sobre ellas. Tenemos muchas gracias a todos los asistentes, a los ponentes y a nuestros narradores. Y esperamos verlos también en el seminario que vamos a crear sobre neonazismos y violencias y en las futuras ediciones de este coloquio. Muchas gracias a todos. Bueno, si no hay más que decir, agradecemos a todas y todos los conferencistas de este primer coloquio internacional Violencia y Neonazismo, organizado desde la UAM, desde el área de Administración Política Decolonial del Departamento de Administración, UAM Azcapotzalco, a las instituciones hermanas que se sumaron también a esta coordinación, al PUEX de la UNAM, a la ENA, a la UNAM, pues, y a todos los que participaron de distintas instituciones, universidades nacionales e internacionales, muchas gracias. Y bueno, sin más, siendo las 7:47 de la tarde del día de hoy, 13 de febrero de 2026, damos por clausurado este primer coloquio internacional de violencia y neonazismos. Muchas gracias.